del cual formo parte, me ha permitido generar alguna experiencia y tener alguna visión y alguna opinión sobre temas de manejo de patrimonio, patrimonialización, y cuál es el rol que nos cabe a los arqueólogos dentro de este proceso que tiene que ver con la protección de los sitios por un lado, con la investigación por otro, pero también con la difusión y diseminación del conocimiento, con la relación con las sociedades indígenas, en fin, las varias articulaciones que tenemos que hacer desde la arqueología, dentro, digamos, pivoteando alrededor de básicamente los sitios arqueológicos, que son la expresión material de aquello que nosotros estamos estudiando. Nosotros estudiamos las sociedades del pasado, las sociedades diferentes a las nuestras, en general, digamos, en una concepción más o menos clásica de la arqueología, a la cual yo relativamente adhiero. Mi foco está en el otro cultural, más que en estudiar la materialidad de mi propia sociedad. Mi foco está en tratar de entender al otro cultural en el pasado y también en el presente, y por eso he hecho etnoarqueología y algunos trabajos etnográficos. Pero referido específicamente a Arroyo Seco, quiero decir también que a lo largo de toda la historia del sitio, que ha sido muy extensa, hemos ido variando de perspectiva, digamos, de alguna manera la historia del sitio ha ido copiando de alguna manera parte de cómo se ha ido manejando el patrimonio y cuáles han sido las diferentes corrientes teóricas y metodológicas que han impactado a la arqueología argentina en general y a la arqueología pampeana en particular, ¿no? Así que lo tomaría como un caso de estudio. No quiero generalizar a partir de un caso de estudio, pero es el que mejor conozco y del que creo puede un tipo de enseñanza o de perspectiva, digamos, ¿no? Podemos tomarlo como un ejemplo más dentro de la variedad de posibles formas de manejo, gestión y protección del patrimonio. Cuando hablo de manejo y protección y gestión, estoy englobando toda la serie de acciones y actividades que se realizan desde, para y hacia los sitios arqueológicos, ¿no? También quiero decir que en la arqueología argentina, como ustedes saben, cada vez ha ido tomando más impulso los estudios específicos de patrimonio, no solamente el estudio de los sitios arqueológicos como una fuente de información para extender al otro cultural, sino la significancia, la importancia, la valoración que tienen los sitios arqueológicos y los otros sitios, digamos, históricos y culturales en el presente, ¿no? Entonces, esto, digamos, se ha englobado en varios conceptos como arqueología pública, estudios de patrimonio, ¿sí?, que han merecido en los últimos 20 o 30 años estudios específicos, o sea, gente que se dedique específicamente a estudiar esos aspectos de la investigación, ¿no? Entonces, nosotros en el INCUAP, el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, que es una unidad de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con seno en La Barría. Vamos a pasar la propaganda completa, el anuncio completo. Desde ese centro, digamos, que yo dirijo, pero que está formado por más de 50 investigadores, becarios y personal de apoyo, hay un grupo de investigaciones que está precisamente dedicado a los temas de patrimonio, que se llama Patrimonia, y que lo dirige María Luz Sendere, y que cuenta con 6 investigadores y 2 becarios, que forman entonces más o menos casi, digamos que el 20, el 25% del instituto está dedicado a estudios patrimoniales, que van desde el estudio de los indicadores de impacto, los indicadores de sustentabilidad, aspectos legales, aspectos de difusión de la ciencia, de arqueología pública, estudios sobre museos, sobre el público que va a los museos, sobre puesta en valor, en fin, las múltiples aristas que tienen que ver con los estudios de patrimonio y que todos, de alguna forma u otra, no solo las conocemos, sino que muchas veces estamos inmersos en algunas de estas, ¿no? Algunas veces tenemos que hacer gestión, tenemos que hacer protección, nos enfrentamos con problemas legales. Todos los arqueólogos, de una manera u otra, estamos involucrados en algunos de los temas que hoy en día se conocen con el nombre de gestión de patrimonio, estudio de gestión de patrimonio. Entonces quiero decir que en nuestro caso, en nuestro equipo de investigación,
tenemos gente ya especializada en eso y ellos y ellas, porque son casi todas mujeres o todas mujeres, ellas son las que abordan específicamente muchos de estos estudios de patrimonio. En el caso de Tres Arroyos han hecho estudios sobre el museo, sobre la percepción que tiene la comunidad del sitio, sobre los visitantes al museo, estudios, digamos, sociológicos incluso sobre la comunidad referente a la percepción que tienen del sitio Arroyo Seco, del patrimonio en general. En fin, así que yo no voy a abordar estos temas más específicos porque hay gente que lo ha hecho, pero simplemente quiero referirme muy brevemente a que una de las cosas que nos enfrentamos, ¿no?, como arqueólogos y como museólogos y como investigadores es el patrimonio. Digamos, el patrimonio es todo, ¿no? Uno diría, bueno, cualquier sitio que aparece es patrimonio arqueológico, cultural, histórico, es patrimonio de la nación y por lo tanto debería estar protegido. Ahora, es cierto que no hay capacidad en el mundo, digamos, en ningún país, para proteger absolutamente todo sitio arqueológico, paleontológico o cultural que aparezca. Entonces, siempre hay que tomar decisiones sobre aquello que se protege, ya sea por su importancia o por su vulnerabilidad, ¿no? Porque una de las cuestiones que tiene el patrimonio arqueológico es que es irreversible. O sea, una vez que se destruye, ya está, no se puede volver a recomponer. Un río puede estar contaminado, se puede descontaminar, pero un sitio arqueológico que se destruye, no se pueden volver a poner las cosas en su lugar. Eso ya es sabido, no estoy diciendo nada nuevo. Y esa irreversibilidad que tienen los sitios arqueológicos requieren, obviamente, una atención especial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe proteger? Yo diría, obviamente, una parte de este patrimonio en función de importancia, significación por un lado y de vulnerabilidad por el otro. Estos para mí deberían ser los dos elementos claves a tener en cuenta hacia dónde poner el énfasis en la protección y en la sustentabilidad de este patrimonio. Ahora, la siguiente pregunta, quizás que es la más importante, es ¿quién lo debe proteger? ¿No es así? Mi respuesta es lo debe proteger el Estado, a través de sus diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales, y a través de las diferentes instituciones generadas por este mismo Estado para, digamos, proteger, digamos, un bien que es de la nación y que no puede ni debe ser destruido. Entonces, creo que el Estado es el que tiene que básicamente, aunque no exclusivamente, proteger ese patrimonio. Ahora bien, yo no soy parte del Estado, yo soy un empleado del Estado, digamos así, pero no soy un funcionario, no tengo, la inmensa mayoría de los arqueólogos trabajamos, investigamos, excavamos, pero no tenemos funciones que nos permitan generar acciones para la protección de este registro, de estos sitios arqueológicos. Me voy a referir ahora específicamente a sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, el Estado los tiene que proteger, sin duda. Ahora, los arqueólogos tenemos un rol clave en esto, sin ninguna duda. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, nosotros los investigamos, tomen ustedes, señor Estado, el que sea, y protéjame este sitio. No, estamos claros en que nosotros tenemos un rol clave, ¿no es así? En esta protección y en esta gestión del patrimonio arqueológico. Ahora bien, si bien tenemos un rol clave, también digo, los arqueólogos no podemos hacer de todo. O sea, nosotros tenemos capacidades, como toda persona, limitadas, y cada vez a lo largo de la historia de la arqueología, y yo lo veo a lo largo de mi propia historia como investigador, cada vez a los arqueólogos se nos suman más funciones. O sea, cada vez tenemos que hacer más cosas, cada vez tenemos que ser buenos o estar preparados para muchas más cosas. Entonces, si bien creo que tenemos un rol clave, hay otros que tienen que tener un rol mucho más proactivo que nosotros mismos, ¿no? Nosotros los arqueólogos somos los que muchas veces encontramos los sitios o los rescatamos si están en un proceso de destrucción, los excavamos, analizamos los materiales, los publicamos, los tenemos que publicar en revistas científicas con un lenguaje adecuado para que pueda ser evaluado objetivamente por nuestros pares, ¿sí? Un lenguaje científico, y además
en algún punto también los tenemos que publicar en un lenguaje un poco más llano para que el resultado de nuestras investigaciones pueda ser conocido, asumido y registrado por la comunidad, tanto las comunidades, digamos, locales como las comunidades indígenas, que además son otro de los grandes actores en todo este múltiple escenario que giran alrededor de los sitios arqueológicos, ¿no? Y además tenemos que tener capacidades para excavar con una pala y un cucharín y llevar una carretilla, manejar una estación total y en el medio tener la capacidad más o menos intuitiva, empatía, para manejar 20 personas durante 20 días, 30 días en una excavación de campaña. Entonces, a veces se nos escapa la tortuga, diríamos. Entonces, son muchas funciones y una de ellas, la que se nos ha agregado últimamente también, es ser defensores del patrimonio, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar un poco en la línea de batalla en términos generales digo, y refiriéndome específicamente al caso que mejor conozco, que es la provincia de Buenos Aires. A veces tenemos que estar defendiendo nosotros el patrimonio arqueológico, porque si no somos nosotros, no hay nadie, no hay otro, ¿no? A veces hay municipios que son sensibles y a veces no, y la provincia no ha estado, en el caso del patrimonio arqueológico, no ha estado en la primera línea de defensa de ese patrimonio. Entonces, muchas veces somos nosotros los que tenemos que ir a hablar con el intendente, ir a hablar con el dueño del campo, ir a hablar con el peón, estar seguro de que cuando nosotros nos vayamos no metan las vacas porque se nos va a romper la cuadrícula, o no aren ese sitio, ese solar, o si tenemos un fortín, mire, cuídelo, señor, porque este fortín tiene 150 años, y si usted necesita 3 hectáreas más de tierra, trate de buscarlas en otro lado, porque será una pena que rompa el foso, que rompa esto, porque es un daño irreparable. Entonces, nosotros somos muchas veces, no solo nosotros, obviamente, hay museólogos, hay secretarios de cultura, hay una cantidad de gente que está también atrás, directores de museo, he visto en muchísimos lados, o incluso amateurs, ¿no? Arqueólogos vocacionales que están también en la primera línea de fuego. Pero muchas veces, en muchos casos, lo digo por mi experiencia en la provincia de Buenos Aires y por los jóvenes investigadores que trabajan en el INCUAPA, que son ellos que en los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, Juárez, Azul, ni que hablar, bueno, Tres Arroyos, Olavarría, Tapalqué, General Alvear, Bolívar, somos nosotros los que estamos ahí atrás, ¿no? Hace poco el equipo de paleontología del INCUAPA recuperaron en un trabajo de casi un mes y medio, ¿no? 4 gliptodontes enteros que estaban juntos, una noticia que salió por todos lados, y que si no hubiéramos estado nosotros ahí con los paleontólogos, los arqueólogos, los estudiantes que estuvieron trabajando con conocimiento, pero además con mucha dedicación, ¿no? Con el apoyo obviamente también del municipio de Bolívar, no sé qué hubiera pasado con esos 4 gliptodontes juntos, que son un hallazgo único en la paleontología del Cuaternario pampeano. No sé, no garantizo que alguien hubiera ido ahí a rescatarlos y ahora están en el INCUAPA, están siendo restaurados y van a terminar siendo expuestos en Bolívar, ¿no? Entonces, digo que cuando nosotros nos enfrentamos a un sitio arqueológico, como producto generalmente de proyectos de investigación que nosotros mismos generamos, o sea, a veces nosotros vamos a buscar los sitios arqueológicos, a veces los sitios vienen porque nos llaman, porque apareció, porque se encontró, porque se está destruyendo, y bueno, y nos hacemos cargo de eso, y una vez que uno ya pone el cucharín y empieza a excavar, ya es algo que hay que hacerse cargo de lo que pasa con eso, no solamente con la excavación, sino con todo lo que viene después, ¿sí? Entonces, ¿qué es todo esto que viene después? ¿Qué hacemos? Además de la excavación, sacamos los materiales hay que limpiarlos, procesarlos, catalogarlos, analizarlos, estudiarlos, y después ponerlos en un lugar que esté preservado, ponerlos en un lugar donde sepamos que esos materiales van a estar en un buen lugar, conservado, por la eternidad, ¿sí? A perpetuidad, digamos, ¿sí? Entonces, hay en algunos lugares, en algunas provincias, donde hay repositorio, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, las investigaciones que nosotros hacemos, los materiales que encontramos, en algunos casos van a algunos museos, si es que el museo tiene la capacidad, la intención y la preparación para recibir esos materiales, y en otros casos quedan en el instituto
del INCUAPA, ¿no es así? Donde los tenemos acondicionados, en un laboratorio, donde tenemos gente que está a cargo de la preparación y el mantenimiento, bueno, Peretti, Capuano, Bayala, son profesionales que están, digamos, que reciben su sueldo, su salario, básicamente para organizar, catalogar y mantener este registro, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay museos, hay institutos que cobran por tener material arqueológico. Cuando se hace un estudio de impacto, se cobra los materiales que aparecen en ese estudio de impacto, van a un repositorio que ya está determinado, y entonces ese museo dice, bueno, por cada caja de un pie cúbico, yo te voy a cobrar $30. Vos me llenás una caja con material y yo te cobro $30. Si tenés 1000 cajas, me tenés que dar $30.000. Y con esos $30.000 yo te voy a asegurar que esto que está acá, yo lo voy a conservar. De aquí a la eternidad, ¿no es así? Entonces, esta práctica, digamos, de tener bien claro dónde van a ir a parar los materiales y cómo van a ser preservados, recién en los últimos años está bastante aceitado en la arqueología argentina. Esto no era así. Cuando yo estudié, yo recuerdo un profesor de mi universidad que se jubiló, se fue, después murió, y cuando alguien abrió un placar que era de él, encontraron todavía bolsas con material arqueológico sucio de excavaciones que tenían 30 años. O sea, no digo 30 años por decir 30 años. No, tenían 30 años. O sea, habían quedado en la misma bolsa de papel escrito y ahí habían estado. Entonces, digamos, en el pasado no estaba tan claro que había que excavar, procesar, limpiar, catalogar y guardar antes de volver al sitio arqueológico, ¿no? Era una especie, había también una especie en alguna época como de patología, era como necesario, era como un ritual ir todos los años de campaña a hacer una excavación, independientemente de que vos hayas procesado el material de la campaña anterior. Entonces así se iban acumulando materiales y materiales y materiales. Yo creo que esto ha cambiado, por lo menos en mi experiencia, en nuestro instituto, nosotros estamos bastante, digamos, bastante claros con esto, bastante, ¿cómo podría decir? Estamos mirándolo muy atentamente que no se nos acumule material que no procesamos, ¿sí? Porque además el otro problema es que uno no gana, digamos, cuando uno procesa material, obtiene nueva información, o sea, ¿sí? Reformula preguntas. Entonces, cuando voy al campo, ya tengo estoy mejor preparado que cuando fui la primera vez. Entonces no tendría sentido excavar, y bueno, 5 años de excavación, ahora me voy a poner a analizar el material. Que de alguna manera era algo que en el pasado era bastante más frecuente que ahora. No digo que ahora no exista, obviamente no hice un relevamiento de todos los proyectos arqueológicos de Argentina, pero me parece que esto ha habido mayor responsabilidad desde el punto de vista arqueológico para esto, ¿no? Entonces está el punto de la conservación. Pero por otro lado, el otro problema que tenemos también es qué pasa con el sitio cuando nosotros nos vamos, ¿sí? ¿Qué pasa con ese sitio? A veces es un agujero en el medio del campo, a veces son terribles trincheras, a veces están, ¿no?, en un lugar inaccesible, otros están al costado de la ruta. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos garantizar que ese sitio va a estar preservado, ¿no? Si tapamos o no tapamos, esperamos volver. Ahí depende ya de muchos arreglos con los municipios, con los dueños de los campos. Hay una cantidad de elementos en juego, ¿no? Pero que es algo que de alguna manera es responsabilidad nuestra, ver qué es lo que pasó con ese sitio cuando nos vamos, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, como en Chile, es hasta donde yo tengo entendido, es como obligatorio volver a tapar los sitios. O sea, no se puede dejar un sitio destapado. Eso está visto como un pecado capital. Mientras que acá en Argentina nosotros no lo hacemos así, ¿no? En mi caso, en el caso del desarrollo, como van a ver ahora, algunas partes del sitio están estabilizadas y otras las tenemos que estabilizar. No los hemos tapado porque estamos avanzando. Otros sitios en Estados Unidos he visto están techados. O sea, está, por ejemplo, Hell Gap tiene un gran galpón hecho encima, está la excavación y están las partes que están, los niveles hasta donde llegaron, les ponen unos plásticos y ahí queda, ¿no? En el medio del campo está la excavación, al lado hay un par de casas y el sitio, los dueños del lugar lo donaron para investigaciones arqueológicas, ¿no? Pero
nadie lo toca, digamos, ¿no? Van regularmente de visita y bueno, y hay otros sitios, por poner un ejemplo, como Yatal Huyuk, que ustedes deben conocer, el sitio este que trabajó Ian Hodder, que tiene un domo construido encima y que tiene unas construcciones que han hecho para dejar el material, porque no se puede sacar el material ni de Turquía ni de la zona, o sea, ni del lugar. La gente va y en el verano, mientras excavan, analizan. Durante esto ha sucedido en los últimos 20 años, pero además el proyecto, para tener permiso, se compromete a pagar a un guardia. O sea, siempre hay un grupo de guardias 24 horas por día en el sitio arqueológico. Y eso lo paga, hasta donde yo sé, o hasta hace poco, el equipo, el proyecto de investigación. O sea, que hay que conseguir plata para excavar, para proteger y para pagarle a alguien todos los meses para que vaya a proteger ese sitio, ¿no? Entonces, estas son experiencias de las cuales creo que nosotros debemos aprender, porque el tema de la protección de los sitios arqueológicos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo tengo más experiencia, es un tema absolutamente, digamos, descuidado, por decirlo así, ¿no? Y está muy, muy librado a la buena de Dios, a lo que el arqueólogo o a lo que ese municipio o ese museólogo o ese director o directora de museo haga, y no hay una reglamentación o un protocolo para esto. Pero, acá quiero decir también, digamos, cuando la provincia o alguien hace un protocolo para la defensa o para la protección, tiene que involucrarse en eso, ¿no es así? No vale que digan, bueno, esto hay que protegerlo así, yo te doy el protocolo, ¿no? Y vos arreglate. No, no, si vos sos funcionario, si vos estás en una institución destinada a preservar el patrimonio arqueológico, vos tenés que ser parte de la preservación. Vos tenés que decirme, yo voy a hacer esto, vos haces esto, pero nosotros, el Estado, la provincia, el municipio, la nación, va a hacer esto también. Porque si no, es muy unilateral. Muchas veces, sobre todo incluso en aquellos sitios que aparecen, digamos, que nos vienen a buscar a nosotros, ¿no? Sitios que nosotros nos fuimos a buscar y que los arqueólogos salen a rescatar, a tratar de rescatar ese sitio que está en peligro o en proceso de destrucción, ¿no? Y después del tema del análisis de los materiales, de la protección del sitio, vienen, como les dije, la exposición de los resultados, ¿no? Que es el otro, la otra pata tan importante. Yo creo que todo sitio arqueológico que se trabaje no puede no publicarse en revistas o en publicaciones que esté sometido a la evaluación de pares, digamos. Creo que antes de salir por el diario a decir encontré tal cosa, tengo el sitio más antiguo de América, ¿no? Encontré el enano más bajo o encontré la punta de flecha más larga del planeta, antes de eso debería pasar algún filtro entre colegas, ¿no? Ya sea en congresos, en publicaciones y demás. Yo estoy bastante en desacuerdo del espíritu marketinero y National Geographic de muchos descubrimientos arqueológicos, ¿no? Creo que, a pesar de que yo estoy involucrado en eso, lo digo desde el que ha estado de ese lado, ¿no? De verme un poco, no sea, incómodo en una posición que te dicen, estás en el sitio más antiguo de América. Bueno, no es el sitio más antiguo porque no existe tal cosa. Hay una cantidad de sitios que tienen antigüedades muy altas, las antigüedades siempre están en discusión, no es que sea una fecha fija, ¿no? Grabada con piedra y que nunca más se va a mover. Todos sabemos que esto es siempre sujeto de reevaluación y demás, pero todo ese esfuerzo que tenemos que hacer cotidianamente los arqueólogos tiene tiene que estar acompañado también por la otra pata, que es la divulgación de los resultados de nuestras propias investigaciones hacia un público más amplio, ¿no es así? Creo que eso es obviamente una de las necesidades importantes, ¿no? Una de los deberes, no necesidades importantes de los arqueólogos, y de la misma manera la relación con las comunidades indígenas y tratar de compartir esto con las comunidades indígenas para que, si ellos lo consideran necesario, si les sirve, se apropien de ese conocimiento que yo creo que siempre puede ser muy útil para los fines de reivindicar derechos, posesión de tierra, ancestralidad, una serie de elementos. Creo que nosotros podemos proveer esos elementos. La interpretación de los restos arqueológicos, como todos sabemos, también es subjetiva. Evidentemente hay algunos parámetros objetivos. Cuando uno excava y tiene una fecha, bueno, uno puede decir, bueno, este material está asociado a esta antigüedad y entonces hay ciertos parámetros objetivos, digamos, pero estos parámetros no son
no forman un cuadro inmutable, ¿no es así? O sea, todo está sujeto a diferentes miradas e interpretaciones, ¿no? Eh, Así que, digamos, este será como una introducción, más o menos un bosquejo general de cuál es mi opinión sobre el tema, y les voy a mostrar entonces un video, que unos 20, 25 minutos, que hicimos el año pasado como conmemoración de 40 años de investigaciones en el sitio Arroyo Seco. Yo empecé a ir al sitio cuando era un estudiante, en aquel momento estaba por la mitad de la carrera, y me llevó Rec González como un ayudante de campo. Después, desde ahí en adelante, comencé a excavarlo con Luis Guzmán, que fue un compañero que fue nombrado director del Museo de Tres Arroyos, que era de Tres Arroyos, y después, bueno, él dejó del museo, yo me fui a Estados Unidos, y cuando volví me hice cargo ya de las investigaciones, siempre en un contacto muy, muy estrecho con el municipio. Esto ha variado también, como van a ver en el video, hay algunos intendentes muy sensibles que dieron mucho apoyo, algunos muy pocos que realmente miraron para otro lado y no les importaba para nada el sitio, y la verdad que no hicieron nada en contra del sitio, pero no hicieron nada a favor del sitio, digamos, ¿no? Entonces ha sido una historia, digamos, de muchos vaivenes, pero la constante ha sido de ayuda, protección y sobre todo de cooperación, ¿no? Entre el CONICET, la Universidad de La Plata primero, la Universidad del Centro después se sumó, y el municipio de Tres Arroyos, donde yo creo que a lo largo de estos 40 años de investigaciones hemos más o menos tocado muchos de los puntos que vimos acá. Obviamente no, yo lo veo también y reflexiono sobre lo que hemos hecho y lo que vemos ahora, y hay cosas para mejorar sin duda, hay cosas que hubiera hecho distintas, y hay cosas que todavía, hay temas que todavía tenemos pendientes. Pero de alguna manera u otra los hemos abordado, con mayor o menor éxito, eso lo van a ver ustedes. Espero que se vea reflejado en este video, que cuenta un poco la historia del sitio y va profundizando la investigación, y además tiene la participación de muchos de los otros profesionales que han trabajado en el sitio, porque ha habido decenas de investigadores que han estado trabajando y varios de los cuales todavía siguen trabajando activamente y hablan en el video, ¿no? Así que si entonces la tecnología no nos abandona en este momento crucial, si Brenda o Sandra Ahí tocan vamos. teclas adecuadas, y vamos a empezar a ver el video. Probás vos, si se ve todo bien, listo. Debería poder, pero no necesariamente. ¿Lo Ahí ven? sí. Yo no lo escucho. Ahí sí. En marzo de 2019, ¿Escuchan? se cumplen 40 años de la primera excavación arqueológica en la localidad de Arroyo Seco. Esta fue financiada por la Municipalidad de Tres Arroyos como parte de la actividad del recientemente creado Museo Municipal José A. Mulasi. Es el aniversario de un esfuerzo conjunto entre el municipio y la universidad que ha tenido conclusiones relevantes. Una alianza para avanzar en ciencia, en conocimiento y en educación. Hoy sabemos mucho más de la historia indígena en la región pampeana y del poblamiento de América gracias a la información brindada por Arroyo Seco. La historia del sitio es extensa. A principios del siglo XX, el señor José Mulasi, vecino de Tres Arroyos, aficionado a la historia regional y a la arqueología, llevó a cabo recolecciones de piezas arqueológicas en la localidad y bautizó el área con el nombre de Paradero 50. En 1972, el lugar fue visitado por un grupo de entusiastas vecinos de Tres Arroyos, todos aficionados a la arqueología: Aldo Elgart, Julio Mótola y Alfredo Morán. Ellos identificaron dos sitios a los que llamaron Tiro Federal 1 y 2. El 12 de octubre de 1972, Elgart y Mótola hicieron la primera excavación en el sitio 2 y hallaron abundantes restos arqueológicos. Esta foto refleja ese histórico momento. Por la actitud de ambos frente a la cámara de Morán, pareciera que eran plenamente conscientes de la trascendencia de su descubrimiento. Jóvenes que estudiaban en el desarrollo del secundario y que, guiados por un coleccionista, un investigador que se llamaba José Mulasi precisamente, fueron a ese lugar donde José Mulasi había rastreado material superficial
y se animaron a excavar, ¿no? Y encontraron ahí restos en las mismas capas, restos humanos y de fauna extinguida. Esto los sorprendió, los asombró y bueno, y recurrieron al Museo de la Plata. En el año 1975, debido a la abundancia y a las características excepcionales de los hallazgos realizados en estos sitios, se pusieron en contacto con el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El entonces director de la División de Arqueología, doctor Alberto Rex González, visitó brevemente los sitios acompañado por Luis Guzmán, en ese tiempo estudiante de la carrera de Arqueología de la Universidad Nacional de La Plata y oriundo de la ciudad de Tres Arroyos. En el verano de 1977, el doctor Rex González y Gustavo Politis, otro de sus alumnos, llevaron los primeros trabajos de campo sistemáticos en los sitios 1 y 2, con la activa participación del grupo de aficionados de la localidad. Dichas excavaciones fueron financiadas por el gremio SMATA mediante la gestión de Morán. Sin duda el punto de inflexión en la investigación del sitio ocurrió en marzo de 1979. Cuando comenzaron las excavaciones de manera sistemática, financiadas en gran parte por el municipio de Tres Arroyos. Aquí comienza una alianza que aún perdura en el tiempo. Atraídos por la trascendencia que habían tomado los hallazgos de Arroyo Seco, en 1978, la municipalidad comenzó a tener un interés importante por el sitio. La gente cercana a la actividad arqueológica de Tres Arroyos empieza a gestionar un museo. Entonces, el intendente de aquel momento, Ángel Cortese, se comunicó con Luis Guzmán, que recién se acababa de recibir de arqueólogo en el Museo de La Plata, en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, quien era vecino de Tres Arroyos, y le ofrece el cargo de director de un museo que se estaba formando para que él mismo arbitrara los medios para formarlo, con la colección Mulasi que estaba en la Biblioteca Sarmiento, con materiales arqueológicos, pero sobre todo paleontológicos, que estaban en la Casa Boy Scout Santa Coloma, y con los materiales que Elgart, Mótola y Morán habían recuperado en los años anteriores, primero solos y después con Rex González, en el sitio, en la localidad Arroyo Seco. La razón de ser del museo fue el sitio arqueológico. Surgió la idea de tener un museo para Tres Arroyos gracias a el descubrimiento de Arroyo Seco, que justificaba plenamente una institución que albergara todo ese material. Cortés se pone en contacto con Guzmán y cuando estaban comenzando a ver las características del contrato y del nombramiento y demás, Ángel Cortés se muere. Pocos meses después, Carlos de Leo, quien lo reemplazó en la intendencia de Tres Arroyos, se pone nuevamente en contacto con Luis Guzmán para continuar con el proyecto. De esta manera, Luis Guzmán es nombrado director del museo, del recientemente creado Museo Mulasi, y comienzan las gestiones para iniciar ya una serie de campañas arqueológicas apoyadas y financiadas por la Municipalidad de Tres Arroyos, que se va a concretar la primera de estas campañas arqueológicas en marzo de 1979. Entonces, yo ya me había recibido a fines del 78, ya me había graduado como arqueólogo, como Luis, y ambos comenzamos a esta excavación, ya con fuerte apoyo municipal en aquel momento, y se conformó un equipo multidisciplinario de investigaciones con otros investigadores del Museo de la Plata. La primera campaña la hicimos con la ayuda, con la colaboración, sobre todo de compañeros nuestros, otros arqueólogos que todavía estaban estudiando o se habían recibido recientemente, quienes nos ayudaron, pero después, con el tiempo, y un poco también debido a la atracción del sitio, vinieron estudiantes de varias universidades del país, sobre todo el municipio de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Ahí hicimos una serie de largas campañas entre 1979 y 1981, donde se excavó una parte muy importante del sitio. Encontramos los restos humanos y encontramos también los restos arqueológicos de esta sucesión de campamentos
el más antiguo de los cuales hoy sabemos, después de estos 40 años de investigación, que tiene 14.000 años de antigüedad y es uno de los sitios más antiguos de América del Sur y de Argentina. El equipo de investigaciones estaba integrado, además de Guzmán y de Politis, por el geólogo Francisco Fidalgo, el paleontólogo Eduardo Toni y la arqueóloga Mónica Salem. En estos momentos, el sitio recibe su nombre definitivo debido a su proximidad con el primer brazo de los Tres Arroyos o Arroyo Seco. También se publican los primeros trabajos científicos con los resultados de las investigaciones y se hacen las primeras presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Arroyo Seco empezaba a ser conocido y estaba entregando datos relevantes para entender el poblamiento antiguo de América, la extinción de la fauna pleistocénica y las primeras ocupaciones indígenas de la región pampeana. De manera simultánea, comenzaron las refacciones del antiguo mercado municipal para convertirlo en el Museo Mulasi. Con mayor o menor intensidad, las sucesivas gestiones municipales, desde De Leo hasta Sánchez, apoyaron las investigaciones en el sitio y fueron consolidando el Museo Municipal José A. Mulasi. Con altos y bajos, el museo fue creciendo y las investigaciones arqueológicas continuaron sostenidamente. Para Tres Arroyos creo que es algo sumamente importante tener un sitio arqueológico donde haya restos de hace 14.000 años, o sea que es muy fuerte y muy importante para el distrito de Tres Arroyos tener este sitio. Entonces, de acuerdo a esa importancia, es el interés que tenemos nosotros desde el municipio para trabajar colaborando en la mantenimiento de eso en condiciones y de la difusión del mismo, ¿no? La verdad que hubo acciones de todo tipo. Hubo acciones primero de mantener el lugar de una forma con la seguridad correspondiente para que no se dañe ese lugar, luego hacer algunas inversiones, como hacer algún alambrado para preservarlo sobre la calle, hacer una entrada que tenga más o menos un aspecto de un lugar cuidado, preservado y donde realmente se hacen estudios de mucha importancia. A partir de la década de 1980, el sitio comenzó a atraer el interés internacional y fue visitado por varios científicos extranjeros. Arroyo Seco era cada vez más conocido fuera de la Argentina. En 1984, Luis Guzmán deja la dirección del museo, del que se hizo cargo hasta el año 2017 la museóloga Marisa Martín. Durante la intendencia de Jorge Fulques, el secretario de Gobierno Alberto Almirón se comprometió con las investigaciones en el sitio y le dio un fuerte apoyo promoviendo nuevas excavaciones. Mientras tanto, el edificio del Museo Mulasi seguía en obras. A lo largo de todo este tiempo, de estos 40 años, la colaboración principal al comienzo fue entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Universidad Nacional de La Plata. Pero a partir de fines de los 80, a partir de 1988-89, comenzó a intervenir cada vez más fuertemente la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, porque yo fui convocado para organizar la carrera de arqueología que comenzó en 1988 y a partir de ahí tuvimos un vínculo muy muy estrecho con la Universidad Nacional del Centro y posteriormente con el Instituto INCUAPA, que es el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, que es un instituto de doble dependencia donde participan la Universidad del Centro y el CONICET, y en los últimos 10 años el apoyo fuerte, digamos el vínculo fuerte ha sido entre la Universidad del Centro
y el CONICET mediante el INCUAPA y la Municipalidad de Tres Arroyos. Muchos alumnos de esta casa de estudios realizan sus prácticas de campo en el sitio, transformado en una escuela de arqueología de campo, mediante un convenio entre la municipalidad y UNICEN. La escuela lleva el nombre de Jesué Pedro Noceda, un investigador aficionado de lobería que hizo aportes fundamentales a la arqueología de la región pampeana. Mi participación en los distintos proyectos de investigación y en las excavaciones del sitio de Arroyo Seco comienzan en la última etapa, en los últimos años de mi carrera de grado, la licenciatura en antropología de la Universidad de La Plata. Participé en varias excavaciones del sitio y, digamos, una vez que yo termino con mi carrera de grado, empezamos a pensar en un proyecto de investigación para una beca doctoral. En 1993, durante la intendencia de Fernando Ricci, se inauguró el nuevo edificio. En esta instancia, la Asociación de Amigos del Museo tuvo un rol importante. Nosotros trabajamos con una comisión de amigos, conseguíamos los recursos, y entonces cuando teníamos el dinero juntado ya teníamos el proyecto hecho, el proyecto armado, que en el caso de la muestra arqueológica, ahí tuvimos la activa participación de la Universidad del Centro, de la mano de Gustavo Politis, el doctor Politis. Al poco tiempo, se comienza con el armado de la sala de arqueología, en donde los materiales de Arroyo Seco tienen un lugar central. En el año 2005, durante la intendencia de Carlos Sánchez, se inauguran las salas de arqueología y el museo adquiere una nueva dimensión. Se convierte en un importante centro de difusión cultural y artística. Es muy didáctico, la forma de exposición es muy moderna, con colores, con buena tipografía, o sea, me parece que es accesible y agradable para todo el mundo. En el patio del museo, que es un patio pequeño, tenemos dos cuadrículas donde los chicos que recorren la muestra arqueológica pueden acceder a ese lugar y hacer sus prácticas y ver cómo trabajan los arqueólogos, mesas para hacer anotaciones y mapeo y demás. El sitio siempre fue para nosotros de suma importancia, ya que era un espacio de investigación y un espacio que estaba reconocido a nivel nacional e internacional, y todo gracias al aporte del doctor Politis, que con sus publicaciones, con sus libros, ponía nuestro yacimiento arqueológico en un lugar preponderante. Mientras tanto, las investigaciones en el sitio continuaban con nuevas excavaciones y análisis. Se iba entendiendo mejor la complejidad de los diferentes estratos geológicos, se ajustaba la cronología de las múltiples ocupaciones indígenas del sitio y se obtenían dataciones radiocarbónicas cada vez más antiguas. El sitio ocupaba un lugar destacado en el mapa de poblamiento más antiguo de América. Actualmente estoy a cargo de la dirección del sitio, pero con la estrecha colaboración de la doctora María Gutiérrez y el doctor Daniel Rafius, que se encargan de los estudios faunísticos, la geóloga Adriana Blasi, que está haciendo el estudio de la estratigrafía del sitio, Clara Escabuso, doctora también, que está estudiando los restos humanos, y un equipo de otras personas, Paula Barros, que está también trabajando en material lítico, y entre todos estamos generando nueva información sobre el sitio, que es muy grande, muy complejo, muy rico, y permite abordarlo desde diferentes ángulos y desde diferentes disciplinas. En esa vinculación que Gustavo establece con esta investigadora Aileen Johnson, la invita a participar de las excavaciones de Arroyo Seco. Yo también participo, digamos, y en esta interacción surge esta posibilidad de analizar al sitio con esta perspectiva, ¿no? De empezar a mirar
procesos de formación de sitio a través de las distintas trazas que los huesos estaban dejando. Estamos llegando al sitio con nuevas preguntas, nuevas metodologías y nuevas formas de abordaje, que conjuntamente con la mano de Eileen Johnson fuimos transitando durante varios años hasta que finalmente se concreta, digamos, los resultados y una mirada diferente de Arroyo Seco para mi tesis doctoral. También comienza a trabajar con nosotros, con Gustavo y conmigo, Daniel Rafuse, ¿no? Un estudiante de doctorado de Canadá que estaba haciendo el doctorado, que hizo el doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y le ha dado una continuidad en este estudio y en este abordaje tafonómico de las investigaciones de Arroyo Seco. Desde el instituto se intensifican los trabajos, se amplía notablemente el equipo de investigaciones y se publica un libro en 2014 que contiene todos los resultados obtenidos hasta ese momento en coedición entre la UNICEN y el municipio. En este libro participaron 20 investigadores provenientes de CONICET, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y también de algunas instituciones extranjeras. En la presentación del libro en el Museo Mulasi estuvieron presentes dos de los descubridores del sitio, Aldo Elgart y Alfredo Morán. A la vez, Arroyo Seco se transforma en una instancia educativa privilegiada. En coordinación con el Museo Mulasi, generaciones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria visitaron el sitio muchas veces mientras estaban en plena excavación. Tenemos visitas de escuelas, de particulares que se interesan en el sitio arqueológico. Esto forma parte del servicio educativo del museo y desde el año 2015 que se instaló el centro de interpretación en el mismo sitio arqueológico, tenemos un programa de visitas guiadas con una profesional que realiza ya sea para escuelas o para particulares en diversos horarios. Así que está instalado en la comunidad educativa y fuera de las fronteras de Tres Arroyos. Tuvieron la oportunidad de ver y experimentar cómo es el trabajo arqueológico y qué métodos y técnicas se usaban para abordar el estudio del pasado indígena de la región. Algunos de estos estudiantes de Tres Arroyos luego cursaron la carrera de arqueología en la UNICEN y hoy son jóvenes investigadores. El rol educativo y formativo de Arroyo Seco es sin duda uno de los grandes aportes de la investigación del sitio. Esto no hubiera sido posible sin la estrecha y continua cooperación entre el municipio de Tres Arroyos y la UNICEN. En este periodo ocurre también otro hecho trascendente. Se crea en el sitio el Centro de Interpretación. Esto mejora la protección del lugar e impulsa el valor educativo y turístico de Arroyo Seco. El sitio es visitado por cientos de personas y se transforma en un referente para conocer el pasado de los pueblos originarios del país. Estas visitas de los alumnos creo que han sido muy importantes porque le han permitido a los chicos tener esta dimensión de profundidad en el tiempo de la ocupación de las poblaciones indígenas en la región, de tener la idea de una historia mucho más profunda que la que conocemos a partir de la fundación de Tres Arroyos o los últimos 150 años, ¿no? La gente, principalmente cuando hay días donde está abierto el sitio, la gente acude a los colegios, nos hemos preocupado entre todos de que principalmente la juventud, los docentes con sus alumnos vayan allí, conozcan esto, para a su vez, más allá del conocimiento, repito, darle difusión a este lugar. Gracias a estos 40 años de cooperación, la investigación sostenida de Arroyo Seco ha permitido develar gran parte de la rica información arqueológica que contiene. La historia sería más o menos así. Los primeros ocupantes llegaron al lugar hace unos 14.000 años.
y allí cazaron un cresoso terrestre gigante, el megaterio, y un caballo americano. Establecieron un campamento durante unos pocos días en la lomada, entre el primer brazo y la laguna, donde carnearon y comieron la carne de las presas cazadas. Usaron herramientas de piedra, de rocas provenientes del sistema de Tandilia, tales como la cuarcita, la aftanita y el chert. No se han encontrado aún puntas de proyectil de piedras en estos niveles. No sabemos cómo cazaron estos animales, pero quizás han aprovechado las orillas barrosas de la laguna. Esta es una de las ocupaciones humanas más antiguas de América. La segunda ocupación del lugar sucedió hace unos 13.000 años, cuando también los indígenas cazaron al menos 2 especies de caballos americanos. Probablemente también establecieron un campamento transitorio de unos pocos días. Luego, el sitio estuvo sin habitar hasta aproximadamente unos 8.500 años atrás, y en un lapso de poco más de 3.500 años se instalaron varios campamentos de cazadores de guanaco y de venado. Allí llevaron a cabo actividades cotidianas que dejaron innumerables testimonios. Durante ese tiempo, el sitio fue también usado para inhumar a los muertos, tanto en entierros individuales como múltiples. En algunos esqueletos se han hallado varias puntas de proyectil clavadas entre huesos, lo que es evidencia de las primeras acciones de violencia registradas en la región. Otros entierros tenían un rico ajuar funerario, con collares hechos con colmillos de zorros y valvas de moluscos. Muchos habían sido intensamente pintados de rojo con ocres de las sierras. Esto sugiere complejas ceremonias mortuorias llevadas a cabo en el lugar miles de años atrás. El lugar vuelve a ser ocupado nuevamente en los últimos 2.000 años por indígenas que ya usaban arco y flecha y disponían de cerámica. Serían ancestros directos de las poblaciones originarias que se encontraron con los españoles en el siglo XVI cuando llegaron a la región pampeana. Además, recientemente se llevaron a cabo estudios de ADN nuclear y mitocondrial que integraron y compararon las muestras de los esqueletos humanos de Arroyo Seco con otras provenientes de distintos sitios antiguos de América. Los resultados de estos estudios fueron publicados en 2018 y fueron posibles gracias a los notables avances en investigaciones del ADN antiguo. Esta investigación reveló que el linaje de las muestras pampeanas, incluidas las de Arroyo Seco II, deriva de la misma población ancestral fundadora, Ancestral A, como la mayoría de las poblaciones sudamericanas. Arroyo Seco se relaciona directamente con uno de los entierros humanos más antiguos de América del Norte, el Niño de Ancic, datado en 12.800 años atrás. A pesar de esta larga historia de investigaciones y de trabajo mancomunado, aún hay muchos interrogantes para resolver, muchas preguntas sin contestación. Arroyo Seco es una localidad arqueológica excepcional que seguramente será investigada por generaciones de arqueólogos durante muchos años y continuará siendo un referente para estudiar, entender y respetar el pasado remoto y reciente de los pueblos originarios de América. Pero esto solo será posible si la ciencia, la universidad y el municipio continúan con esta fructífera alianza. Colaborar para avanzar. Allá vamos, paciencia. Bueno. Se veía un poco ralentizado, ¿no? O sea, vieron que veían las imágenes un poco tac, 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 así, pero eso es por el internet, ¿no? O sea, Sí, porque algunos solamente, no todos. Hay gente que tuvo problemas, pero no todos. sí, yo lo veía como a veces como trabado. Pero bueno, creo que se entendió igual. Me parece que el objetivo más o menos de mostrarle... ¿Me están escuchando? Sandra, te congelaste vos, ¿sí? Sí. No, bueno, el objetivo entonces era mostrarle un poco con imágenes, ¿no? La historia del sitio y dónde estamos parados ahora. Creo que hay como, para redondear, hay 3 o 4 puntos que querría remarcar, ¿no? De alguna manera,
creo que, si bien no está nada finalizado, mucho menos, pero en el caso de Arroyo Seco como que se cierra y se realimenta un círculo, ¿no? Imagínense que el sitio fue descubierto por aficionados, o sea, gente común de Tres Arroyos que le interesaba la arqueología, siguiendo los pasos de otro aficionado de la década del 20 o del 30, ¿no? El señor Mulasi, y después Mótola, Algar y Morán excavaron, se contactaron con la universidad. Después, digamos, vino la investigación del sitio, el museo, bueno, y después el centro de interpretaciones, la gente que visita el sitio, los estudiantes. Entonces, parece que hay una retroalimentación fuerte ahí, ¿no? Que me parece que ese es uno de los puntos fuertes de esta investigación, ¿no? Nosotros estamos yendo a excavar, no todos los años, pero casi todos los años. Y la verdad que yo lo siento, para mí es un placer siempre ir y está como muy aceitado ya el mecanismo, donde avisamos al museo, ellos nos consiguen lugares donde estar, nos apoyan, se conectan con las escuelas vienen, viene el diario, viene la radio, o sea, todos los años hay una recreación, digamos, de Arroyo Seco, ¿no? Y van pasando generaciones y generaciones de alumnos donde, como ustedes vieron, se llevan otra idea de la profundidad temporal, ¿no? Y de los indígenas, que no son los que estaban ahí, ¿no? En la campaña del desierto y luchando contra la avanzada de civilización, ¿no? Incluso, como ustedes vieron, los chicos a veces, no todos obviamente porque no podemos, pero muchos los metemos adentro de las cuadrículas y excavan un rato y zarandean y la verdad que es muy grato también para todos nosotros, ¿no? Y la gente que trabaja conmigo, el equipo siempre es muy sensible para todo esto y todo el mundo lo hace con mucho agrado y muy naturalmente, ¿no? Esto creo que es un punto fuerte, ¿no? O sea, esta cosa. Y yo veo hay algunos temas todavía como problemáticos, digamos, de alguna manera. Un punto que era problemático era el tema de la exhibición de los restos humanos durante mucho tiempo. La gente sabía que ahí aparecían esqueletos humanos, entonces eso llamaba mucho la atención y demás. Con todas las crecientes reclamos indígenas y demás, bueno, ahora los esqueletos salieron de exhibición y eso está reemplazado por un video, que no lo voy a pasar ahora porque también es un poco largo, donde se explica por qué no exhibimos los restos humanos, pero por qué es necesario estudiarlos también. También reivindicamos un poco nuestra parte de arqueólogos porque necesitamos de esa información a la que tratamos con todo el respeto que las comunidades indígenas requieren, ¿no? Y el punto que todavía tenemos, para mí, otro punto importante, digamos, es que estamos manejando muy bien el tema de la preservación de los materiales, ¿no? O sea, tenemos los materiales muy bien acondicionados en el INCUAPA y además a través de unos proyectos especiales que conseguimos con un personal, con un informático que trabaja con nosotros, Juan Manuel Capuano. Ahora estamos en el proceso de digitalización de toda la información, ¿no? No solamente de los catálogos y demás, que eso están en base de datos, que no es tan complicado, que lo estamos adecuando, sino también de los perfiles, fotografías, cuadernos de campo, carpetas, o sea, toda la información que se fue recogiendo la estamos digitalizando para que quede disponible en repositorios, en fin, tratando de adecuarnos a los estándares internacionales. Esto creo que también es un punto fuerte. El punto débil que me parece que todavía no hemos podido resolver bien es el tema de del mantenimiento del sitio in situ, ¿no? Todavía no logramos definir bien cómo mantener el sitio. Hicimos un acuerdo con los pobladores locales, había un señor que vivía enfrente con Antonio que dejaba las vacas, y nosotros arreglamos que siga dejando animales para que esté el pasto corto, porque con el pasto corto eso evita que haya peludos, vizcachas y demás, ¿no? Sobre todo peludos, no hay vizcachas en el sector ahí enfrente, entonces hay un manejo de los pastizales que estamos manejándolo muy bien con ese señor, pero está muy cerca del sitio, del pueblo de Tres Arroyos, el sitio, y hay una calle que va por atrás que termina en el arroyo, donde la gente va a tomar mate y demás, entonces a veces entra gente. Entonces hay dos problemas que tenemos. Uno, la entrada de gente, porque no hay una vigilancia permanente en el sitio, es muy difícil, porque más es muy grande, yo no sé si dije, pero está en terrenos municipales, son varias decenas de hectáreas, entonces sería difícil proteger todo el perímetro del sitio, ¿no? Pero de todas formas se ha metido gente y ha habido algunos eventos de vandalización y saqueo, cada tanto pasa algo, ¿no? Supuestamente
dice que la gente no puede pasar y cuando uno quiera ver el sitio tiene que avisar al museo para que lo acompañen. O sea, las visitas son solo guiadas, es un centro de interpretación con los carteles, pero nada más, ¿no? Y después también otro, el deterioro del sitio por las causas naturales, como les digo, ¿no? Todavía no logramos bien, hay una parte del sitio que está estabilizada, otra que no, seguimos excavando, todavía no hemos resuelto bien qué estrategia seguir con ese tema, ¿no? Estos serían como las tres cosas importantes. Y nada, para cerrar también, creo que ustedes habrán visto que hay una estrecha colaboración del municipio, a través, bueno, del municipio de Tres Arroyos, y una estrecha colaboración, digamos, un apoyo de la nación a través de las universidades y a través del CONICET, ¿no? De un ente, digamos, bastante autónomo, que somos las universidades, y otro muy dependiente, en recursos, en financiamiento, en muchas cosas, en equipamiento, nos han apoyado, ¿no? La pata que falta acá es la provincia. Con el caso de la provincia de Buenos Aires, no ha sido muy colaborativa en el tema de Arroyo Seco y más que nada nos ha metido siempre en una máquina burocrática que a nosotros mismos nos distrae de nuestro objetivo principal, ¿no? Y a veces yo pienso que el objetivo principal de ellos debía ser colaborar en la preservación e investigación del sitio y no pedirnos que llenemos infinidad de fichas absurdas que después nadie termina leyendo, ni nadie sabe dónde van a parar, ni nadie sabe para qué sirven. Todo esto, digamos, daría para otra conferencia, para otro conversatorio. Así que yo quiero ir cerrando con esto, contándoles que esto para mí fue una experiencia, me parece que es positiva, que es perfectible, que hay cosas que tenemos que mejorar, pero que me parece que más o menos estamos a tono con las tendencias mundiales en términos de investigación, preservación y gestión del patrimonio, ¿no? Agradecer la invitación, agradecer a todos los miembros del equipo de Arroyo Seco y del INCUAPA, que aunque estoy presentándola yo, somos muchos los involucrados y los que hemos estado involucrados todo este tiempo. Sí, obviamente esto es un logro colectivo, como todos los logros que valen la pena, ¿no? Con todos los logros importantes son siempre colectivos, nadie llega a ningún lado solo. Así que nada, termino con esto entonces y estoy encantado de recibir comentarios y preguntas. Tenemos un rato más, así que si hay alguna duda o comentario, encantado, ¿no? Sí, tenemos un ratito. Muchísimas gracias, Gustavo. Para organizarnos un poco, quienes quieran hacer preguntas, le vamos a pedir, si quieren escribir en el chat pidiendo la palabra. No les pedimos que escriban las preguntas, sino que pidan la palabra si nos ordenamos un poco. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, el video fue muy claro también. Pero bueno, me voy a remitir a tu presentación inicial, a las distintas cuestiones que punteaste que me parecieron extremadamente interesantes y que creo que el video también va reflejando como esos puntos, esos ítems importantes que marcaste son realmente importantes. Creo, bueno, yo trabajo, si bien soy antropóloga, trabajo en arqueología, fundamentalmente trabajo en cuestiones de museología, de musealización y de gestión de recursos patrimoniales. Y en verdad que la comunicación pública de la ciencia es realmente importante. Creo que eso también en Arroyo Seco es como un caso paradigmático, por lo que hemos visto. Estuve ahí hace mucho tiempo y era diferente el museo. Como todo y como todos. Y en verdad que me parece que es interesante señalar, acá hay mucha gente del ámbito de los museos que está compartiendo con nosotros y de la gestión en general, y me parece que es realmente interesante el caso porque, a ver, para marcar lo que se hace bien, en el sentido de que hay investigación científica detrás, digamos, no es la información que se comunica, es información científica traducida, como quieran llamarlo, pero hay mucha investigación científica detrás. No es el excavar y mostrar, bueno, encontramos un perezoso, encontramos un esqueleto. Y eso me parece que es fundamental en términos de ciudadanía y de construcción de ciudadanía también, de parte de las obligaciones científicas de los científicos que quieren comunicar. No todos los científicos tienen que comunicar a la sociedad en general. Me parece que eso también, dentro de este amplísimo abanico que marcaste de cada vez más obligaciones de los investigadores,
también esta cuestión de la comunicación pública de la ciencia, digamos, quien la tome está muy bien, pero también tiene que desear hacerlo, no creo que sea obligación para todos. Pero cuando alguien decide hacerlo, está bueno que tanto los individuos como las instituciones sean conscientes de que es comunicación pública de la ciencia, entonces tiene que haber ciencia detrás. Aun cuando también me parece muy importante e interesante en los tiempos contemporáneos, y por contemporáneos me refiero en realidad a los últimos 25 o 30 años, la tendencia general que hay a cuestiones participativas en la gestión de patrimonio y también de la ciencia. En las múltiples escalas en las cuales se entiende la participación también, digamos, no hay una sola forma de participación. Me refiero, por ejemplo, que los chicos participen, y los adultos, no solo los chicos. Los chicos no son los únicos que tienen que jugar y divertirse en las experiencias museales o patrimoniales. Pero me parece que puede haber un va y viene, que está muy bueno cuando hay, no que pueda haber, que está muy bueno cuando hay un va y viene de tanto de la comunicación del conocimiento generado desde la ciencia, como también el otro lado que tiene sus propias percepciones y su propia apropiación de eso que está transitando. Eso, solamente eso. No, yo quiero comentar una cosa que vos dijiste. Yo estoy de acuerdo que uno, o sea, con el tema de comunicación pública de la ciencia, no todo el mundo también tiene que dedicarse a comunicar al gran público. Hay gente que tiene la capacidad para hacerlo, otro que no la tiene y demás. Pero sí creo que lo que hacemos la mayoría de todos los arqueólogos, ¿no? Creo que, no sé, la inmensa mayoría de mis colegas, no nos podemos negar cuando estamos excavando ahí que vengan del museo local y nos pidan que demos una conferencia, por ejemplo. Nadie podría negarse a eso, ¿no? Nadie podría atender a un canal de televisión local o nacional o lo que sea y explicar qué es lo que está haciendo en un lenguaje adecuado, que siempre se puede hacer, para tratar de que eso no termine siendo traducido por un periodista y termine en cualquier cosa, ¿no? O sea que creo que me parece también que, digamos, pensando un poco en las ponencias en las conferencias que me precedieron, ¿no? La de Gabriela y la de Mirta Alfonso Monge, que este será como un caso distinto, ¿no? Uno es un caso como el de Itaipú, donde era producto de un rescate arqueológico, de un estudio de impacto con muchísimo material impresionante. Otro, el caso, ¿no? Gabriela, de un museo que se genera a través de un hallazgo espectacular, pero que de alguna manera genera un vínculo indisoluble entre una comunidad y esos hallazgos, porque si alguien se distrae, los niños, las niñas desaparecen, ¿no? Entonces, y este sería un caso diferente, ¿no? Algo que surge por un hallazgo ocasional de amateurs, pero que después va creciendo con la investigación, con proyectos de investigación de base, ¿no? O sea, como, me parece que son tres diferentes tipos de situaciones bastante ejemplificadoras, digamos, ¿no? Bastante claras, me parecen, sus diferencias, ¿no? Y que requieren, por supuesto, respuestas arqueológicas diferentes, ¿no? Requieren de arqueólogos que hagan diferentes cosas, ¿no? Como las que está haciendo Mirta o como las que está haciendo Gabriela o como las que estoy haciendo yo, cada uno con diferentes roles y con diferentes objetivos, ¿no? No son los mismos, evidentemente. Sí, sin dudas. Luciano Rey dice que quiere hacer una pregunta. Luciano, ¿qué tal? Bueno. No te veo ni te escucho. No, dice que abandonó la reunión. No, abandonó la reunión, me dice. Salió un cartelito, tal vez tocó algo, en vez de silenciar el micrófono, tal vez se desconectó. Ya va a volver a entrar. Ahí está, ahí volvió. Ahí está. Sí, se me cortó justo. Dale. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo va? Bien, muy bien. La pregunta es lo siguiente: ¿cómo fue el proceso de tenencia de la tierra, digo, del sitio? ¿Y por qué crees que el gobierno provincial no se involucró en la gestión? El proceso de tenencia de la tierra fue muy afortunado porque eran terrenos municipales. Ahí al lado había un antiguo vivero, muy cerca del sitio, que era del municipio, así que, y además estaba al lado del Tiro Federal de Tres Arroyos, que también era del municipio. De hecho, por eso le pusieron Tiro Federal. Entonces son cerca de 20 hectáreas, creo, que son del municipio. La lucha fue en algún momento, con algún par de intendentes, con algún intendente sobre todo, que no estaba muy sensible, que varias veces le buscaron a ese sitio otro destino, al lugar.
imagínense, 20 hectáreas a 4 kilómetros del pueblo, al lado está el golf y demás. En una época querían hacer un autódromo, en otra época querían hacer un canal aliviador de desagüe, en fin. Ahí fue la lucha, pero digamos, la mantuvimos nosotros y también los aficionados locales, el museo, la directora del museo, Marisa Martín, la secretaria de Cultura, o sea, se pasó, digamos, este momento, ¿no? Ahora nadie haría nada. De hecho, en algún momento cercano al sitio querían sacar Tosca en el terreno del sitio, pero digamos, en las hectáreas estas que corresponden al sitio, pero no donde está el sitio. Y hicieron una prueba y aparecieron unas lascas. Entonces yo fui tenía una radera, fui a ver al intendente, le dije, mira, apareció esto, ¿viste? No, o sea, saque Tosca de otro lado. No sabemos, no hay una línea delimitada como una calle, hasta acá llega el sitio y hasta acá no llega. Hay una área de amortiguación que tenemos que respetar y por suerte la tenemos porque son terrenos municipales. Así que Sánchez, el intendente, estuvo muy criterioso y dijo, listo Gustavo, no hay problema. Llamó al encargado de vialidad y le dijo, sacá Tosca para el camino del otro lado, el sitio no se toca, digamos, ¿no? Entonces, y el marco legal de protección es municipal. Es una ordenanza municipal que fue la misma, sí. La provincia nunca se interesó por esto, la provincia de Buenos Aires, como sabés, estaba interesado en otras cosas. O sea, la provincia de Buenos Aires no invierte un peso en la protección de ningún patrimonio. O sea, no hay dinero que esté destinado a preservar el patrimonio. Nunca nadie vino y dijo, bueno, qué bárbaro esto que están haciendo, ¿qué podemos hacer para preservar este patrimonio o tantos otros de la provincia de Buenos Aires? El otro caso icónico, que hay un trabajo publicado por Victoria Pedrota, es la reducción de los indios, llamada la reducción de los indios pampas, del Pilar, del río Salado, ¿no? Que está en un terreno privado donde no dejaron entrar a excavar, a investigar, a la investigadora que había pedido los permisos y demás, y dejan entrar a buscadores de tesoro con detectores de metales. Y esto va a ser 20 años, y la señora dueña del campo no deja entrar a los arqueólogos, deja entrar a saqueadores y no hay nada. O sea, no hay ninguna acción legal efectiva contra esta persona. O sea, y es el único, digamos, de las 3 misiones jesuíticas, es la única que ha sido reconocida y que todavía tenía pisos, tenía algunas fundaciones y demás. Yo la verdad que creo que todos los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires sabemos esto. Entonces, esto es una consecuencia, ¿no? El caso, por ejemplo, me estoy extendiendo la respuesta, por ejemplo, de los corrales indígenas, ¿no? En la zona de Tandil. Nosotros desde el centro de la provincia de Buenos Aires hicimos un relevamiento con Pedrota, María Luz, hay un GIS hecho de donde están los corrales indígenas, que son, digamos, lo más visible de la acción indígena sobre la superficie de la provincia de Buenos Aires. Son corrales de cientos de metros, miles de metros cuadrados, y nada, y se están destruyendo. No hay ni siquiera un plan de manejo, ni siquiera se ha ido a ver a los dueños de los campos para decirles, bueno, los tenemos relevados, señor, ¿no? José Sierra de Tandil, por favor, haga lo que quiera en su campo, pero no me baje estas picas para hacer una casucha para poner el perro allá al lado de su casa. Ni siquiera las acciones mínimas, que no requerirían dinero, sino simplemente... Sí, de Bolívar me llamaron a mí, primero y yo les pasé el contacto de Junior, digamos, porque nadie tomaba... Claro, bueno, exactamente, sí, todos hemos ido un montón de veces. Sí. En realidad, bueno, no hay demasiada diferencia entre lo que pasa en provincia de Buenos Aires y en provincia de Santa Fe. De hecho, en provincia de Santa Fe es infinitamente peor porque lo ha habilitado la gestión provincial. No sé qué pasará desde diciembre en adelante. Digo, no otorgamiento de concesiones, retención de concesiones a investigadores, incluyéndome, durante casi una década, y habilitación, por ejemplo, y otorgamiento de concesión para hacer investigación a un biólogo molecular. Pero bueno, eso es una cuestión de Estado que hay que tener en claro cómo funciona la legislación y buscar que la legislación efectivamente se cumpla, porque los recursos arqueológicos y paleontológicos en este país son del dominio del Estado en que se encuentran. Entonces, cuando los particulares lo destruyen, es indignante, pero cuando lo hacen los funcionarios públicos en ejercicio de aplicación de la ley nacional, es infinitamente peor. Gabriela Recaño quería hacer una pregunta.
María Gabriela. Quería preguntarte, Gustavo, ustedes establecen, nosotros nos toca hacer en este tema de la gestión, a veces establecer ciertas alianzas con los privados, es decir, con ciertas empresas que nos donan fondos, porque tenemos la propiedad, digamos, desde el museo de poder realizarlo, y con los fondos del Estado no basta, digamos, lamentablemente, y a pesar de ser un museo bastante mimado, entre comillas, nosotros, por ejemplo, no tenemos fondos para determinadas cuestiones, entonces tenemos que hacer sí o sí alianzas con los privados. ¿Ustedes también lo hacen o es todo fondos municipales y de los proyectos de investigación de la universidad, digamos? Sí, no, la verdad que no tenemos alianzas con privados, Gabriela. La mayoría de los fondos vienen de los proyectos nuestros de investigación, en algunos casos algunos proyectos internacionales, y la verdad que realizamos a veces alianzas con otros institutos e investigadores para hacer análisis que son muy caros en la Argentina, ¿no? Y la municipalidad lo que nos apoya mucho es durante los momentos de excavación, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar que ellos nos consiguen una especie de hospedaje, ¿no? La verdad que siempre se han portado en los últimos años muy bien, donde podemos, como está cerca del pueblo, podemos estar y podemos recurrir a ellos si tenemos algún problema. Pero la verdad que los fondos han venido de CONICET, de la universidad, de agencia, han sido fondos de investigación generalmente, Gabriela. Sí, no tenemos, estoy tratando de pensar mientras te contesto, si hay algún caso de algún privado, pero tampoco lo hemos abordado, no es quizás tan vendible por un lado y por otro lado no ha sido tan necesario. Ahora más o menos nos hemos arreglado, ¿no? En los últimos años. A nosotros por ahí nos tocó, de alguna manera, vos dijiste al inicio también, cuando decías tu introducción, que es un poco eso de alargar los hallazgos así, sin que haya primero una investigación que sea sometida un poco a la cuestión de los pares, ¿no es cierto?, de los colegas, para después bajar, si se quiere, no sé si está bueno el término bajar, pero poder hacer más amplia la difusión, ¿no? Sí. Ese tema de lo que es vamos a decir una mala palabra, pero este marketing de la arqueología, a veces se hace necesario para poder conseguir fondos, ¿no? No es mi caso a lo mejor o el de ustedes, pero hace falta esa difusión masiva para que la gente se interese mucho en eso y así tenga lugar el hecho, por ejemplo, de juntar fondos. A mí me ha pasado en algún momento de tener porque el Estado no llegaba a cubrir, ¿te acordás que yo lo comenté en la charla? Es un museo muy costoso y no tenemos fondos destinados, por ejemplo, a lo principal que es la investigación. No tenemos, o sea, sí hay proyectos de investigadores de CONICET que trabajan con colecciones del museo, ¿sí? Pero el museo, por sí mismo, no tiene un departamento de investigación ni fondos para investigación. Entonces son los privados, o cuando hacen, mira vos, una nota para Smithsonian Channel, Smithsonian nos pone la plata para la investigación. Es la única que nos queda. Entonces ese marketing de aparecer en un canal internacional nos permite generar fondos para, por ejemplo, los equipos de frío con los que tenemos que trabajar en el laboratorio, ¿no? Son parte de la gestión, esa gestión que vos decís que nos toca saber un poco de cada cosa, incluido marketing, de alguna manera, para poder hacer esta cuestión, ¿no? De la fondos. No, claro, yo entiendo esto, obviamente, no estoy en contra de hacer marketing de la arqueología, en absoluto. Claro. Me parece bien e incluso me parece necesario también, y como vos decís, ¿no? Para atraer fondos, a veces cuando tenés... el caso de ustedes, ¿no? Que es muy claro, donde hay un costo fijo que no podés no pagar la luz, ¿no es así? No podés no pagar al técnico, no podés, es algo que estás muy, ¿no? En una situación de mucha dependencia de esas cosas. Lo que me refiero a veces, no me refería, no lo pondría, no englobaría en esto, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a otro tipo de situaciones, por ejemplo, sin querer decir qué caso específico, ¿no? Algún arqueólogo que va y dice, encontramos el sitio más antiguo de América que tiene 30.000 años, que se va y le cuenta al intendente del pueblo, el intendente del pueblo va, sale, todo, y le da plata y todo, y después resulta que no tenía 30.000 años, pero ¿cómo hace el arqueólogo? ¿Cómo vuelve al pueblo y dice, ¿sabe qué, señor intendente?
estaba contaminada la muestra. ¿Sabe qué? No, relatamos y entonces me parece que hay algunos sitios, algunos hallazgos que son tan marketineros de entrada que después no tienen lugar para reflexionar y ser un poco críticos con la misma producción del conocimiento, ¿no? Entonces yo digo, hagamos propaganda, contemos lo que estamos haciendo, pero seamos responsables y dejemos siempre lugar a algo que la gente tiene que saber, y eso creo que es lo que tenemos que educarla nosotros y sobre todo a los periodistas. Las cosas no son blanco y negro en arqueología. Las cosas no hoy son blanco y mañana pueden ser gris. Y nosotros creemos hoy que esto es así, pero no estamos del todo seguros. Por ahí tenemos que seguir avanzando en esto. ¿Es el sitio más antiguo? Mira, no sé, tenemos dataciones muy antiguas, pero también nos pasó que estas dataciones estaban contaminadas. Es lo primero que apareció. Bueno, ahora sí, pero ojo que falta trabajar mucho más en tal o cual región. Nosotros tenemos que ser responsables para que el público y los periodistas entiendan que la ambigüedad es parte del registro arqueológico que requiere varias miradas y que hay una continua reflexión sobre este registro, que las cosas no son definitivas, ¿no es así? Entonces, ahí es donde que tenemos nosotros un rol responsable, ¿no? Por eso me da bronca a veces cuando hay arqueólogos, colegas que contestan como quieren los periodistas que contestan. ¿Es el sitio más antiguo? Sí, es el más antiguo y desafía el paradigma Clovis. Pará un poco, ¿viste? O sea, asentémonos un poco, discutámoslo, hagamos más cosas y ahí lo vamos viendo, ¿no? Porque si no, después no te puedes decir. Después hay un punto que no te puedes decir porque estás entrampado en una red que vos ya creaste, ¿no? En tu lugar, ¿no? Sí. Bueno, Mercedes, te preguntaba, vos querías preguntar. Sí, Gustavo, bueno, interesantísimo el patrimonio que tiene este sitio arqueológico. Yo te quería preguntar con respecto a la preocupación que tenés sobre el mantenimiento del sitio. Sí, se han comunicado con la Dirección de Monumentos y Sitios Históricos de Nación para nombrar al sitio como un monumento histórico nacional. Desconozco el presupuesto que maneja en estos momentos esa dirección y también no sé si les garantizaría con un nombramiento de un monumento histórico o un sitio histórico la protección. Pero no sé si han llegado a comunicarse o ver la posibilidad de darle ese nombramiento, tal vez como monumento, sitio arqueológico histórico, para, en cierto modo, darle un rango más al tema de la preservación. Insisto, desconozco qué no sé si tienen presupuesto para decirlo, la Nación va a preservar el sitio o... Desconozco, no manejo, no sé, pero no sé si se han contactado o les interesa o ver esa posibilidad. Ay, se me fue Gustavo. No podemos. Ahí está. Se fue. El micrófono, Gustavo. No tiene el micrófono. ¿Me fui yo solo o se fueron todos? No, vos. Se congeló, no hice nada, estaba paradito, no toqué nada, juro que algo se cortó ahí. La pregunta, Mercedes, sí, que no escuché nada. Si le hiciste. No, yo te preguntaba con respecto al mantenimiento del sitio, si se habían contactado o les interesa, no sé, con la Dirección de Monumentos y Sitios Históricos, Arqueológicos de Nación, que, insisto, desconozco qué presupuesto maneja la Dirección de Monumentos, pero tal vez al gestionar que se lo declare al sitio arqueológico como un monumento histórico o un sitio histórico, tal vez puedan gestionar recursos o algún medio que llegue a generar o garantizar un poco más la protección del sitio. Insisto, desconozco, no sé qué presupuesto maneja en este momento la dirección, o si les conviene o no que sea nombrado sitio histórico nacional. No, la verdad que no sé si conviene o no. Alguna vez hemos charlado con María Luz Endere, claro, que está a cargo de estos temas, pero la verdad que no recuerdo bien a qué conclusión llegamos, te voy a ser sincero. Pero la verdad, Mercedes, que no es un problema de dinero el tema de la conservación del sitio.
es un problema de que no encontramos todavía bien la solución adecuada a nosotros. ¿No es así? Obviamente va a requerir dinero la solución adecuada, pero primero tenemos que definir qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, si ponemos geotextil, si cubrimos, si no cubrimos, cómo seguimos excavando, a veces queremos tener perfiles expuestos. Claro. Es medio complicado, es más un problema técnico nuestro que un problema de recursos. Bueno, gracias. Bueno, me toca preguntar a mí, venía en orden. Quedan unos pocos minutos, después le toca preguntar a Mirta, así que quien quiera hacer otra pregunta, hable ahora o enmudezca. Yo te quería preguntar la cuestión climática, porque en el video se ve el sitio muy cerca de estos cauces de agua, y cómo ha sido en estos últimos 40 años el tema de los vaivenes hídricos, digamos, en la zona. ¿Han tenido problemas de inundaciones o siempre han estado bastante a raya el agua allí? No, siempre estaba bastante a raya. Alguna vez subió un poco el agua y se metió por una trinchera que teníamos que llegaba ahí, pero nunca nos ha afectado. De hecho, creo que parte del sitio es precisamente porque está en un área no inundable. Por eso fue ocupado durante 14.000 años tan recurrentemente en diferentes momentos, ¿no? La laguna que está al costado, como le hicieron la vía en un momento, en 1890 y pico, cortó el flujo de agua que venía desde el oeste. O sea que esa laguna, que en el momento de la ocupación del sitio, incluso cuando fundó Desarrollos, era una laguna de aguas cristalinas, más profunda y demás, se fue anegando y se fue como, no secando, pero con juncos y demás, ¿no? O sea, es una zona anegadiza ahora. Y el arroyo ha subido muchas veces, pero como te digo, nunca, las inundaciones, las subidas del arroyo, nunca han afectado al sitio, ¿no? Bien, perfecto. Y ahora le toca a Mirta. Mirta, Alfonso. Hola, sí, ¿cómo están? Hola Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bueno, saludos a todos. En realidad mi pregunta está un poco asociada a lo que también preguntó Gabriela anteriormente. Haciendo un paralelismo un poco a la situación nuestra aquí, en el tema de justamente la comunicación de los hallazgos y la comunicación de las investigaciones. Y realmente eso es cierto, o sea, de repente hay mucha presión, especialmente de parte de la prensa, en obtener información de los arqueólogos cuando todavía no se tiene ninguna información, ¿verdad? O sea, esa cuestión de querer saber ya la edad del sitio, de lo que se encontró, o incluso qué es, cuando muchas veces ni siquiera nosotros todavía sabemos bien en qué tipo de sitio nos encontramos, ¿verdad? Entonces mi pregunta va asociada un poco a la experiencia tuya, de cómo fueron ustedes haciendo ese trabajo, especialmente en lo que tiene que ver en la transmisión a los medios de prensa, si es que tuvieron que hacer tipo alguna, ¿cómo se diría?, algún training para los medios de prensa en el sentido de cómo informar también ese tipo de hallazgos, porque lo que a nosotros muchas veces también nos pasan es que ellos usan ciertas palabras y ciertos términos que van asociados, por ejemplo, a la búsqueda de tesoros, ¿verdad? Entonces, ya en el transcurso, digamos, de todo, donde hay que ir un poco educándoles también a los propios medios para saber cómo transmitir. Entonces, esa es mi pregunta específicamente, si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer eso, de hacer tipo alguna presentación especial, de asesorarles también a ellos de cómo transmitir este tipo de cosas. No, Mirta, la verdad que esto ha sido ensayo y error. Y siendo muy sincero y muy... nosotros cometimos todos los errores posibles, digamos. Cuando empezamos hace 40 años, si vos me decís todo lo que no hay que hacer es lo que hicimos nosotros al principio. O sea, todo lo que yo critico lo hicimos nosotros en algún momento, ¿no es así? Esto de Caballero, no, queremos tal cosa, queremos tal otra. Nunca éramos súper marketineros, nunca decíamos, tenemos el sitio más antiguo, ni el que tiene más nada, digamos. Pero éramos muy bocones, por decirlo así, ¿no? Al principio. También porque queríamos, un poco volviendo a lo que decía Gabriela, ¿no? Queríamos tener apoyo municipal y no teníamos fondos y no teníamos recursos, entonces queríamos convencer a todo el mundo que esto era más importante que Machu Picchu, más o menos. Pero entonces, digamos, cometíamos exageraciones y la verdad que ha sido un aprendizaje para nosotros, pero digamos, por suerte uno con el tiempo y con los errores también se aprende. Entonces hemos hecho ahora, digamos, yo
ahora llegó el punto en el que yo creo que nosotros tenemos que hacer una labor constante de educación a los medios y al público. Y, digamos, no distraernos un minuto, es luchar paso a paso, ir marcando la cancha y ir diciendo, bueno, qué es lo que sabemos y qué es lo que estamos seguros, qué es lo que no estamos seguros y qué es lo que no sé. De todas maneras, hay algo que es un fenómeno contemporáneo, que no pasaba antes y que ha pasado en los últimos años, es que hay una parte importante de la comunicación pública de la ciencia que surge después de publicaciones en revistas de alto impacto, porque ya hay varias agencias de noticiosos que están buscando en revistas como Science, Nature, Cell, los artículos. Cuando detectan, en este caso, algún artículo de Argentina, son ellos los que te contactan, pero te contactan por la publicación del artículo. Entonces ahí ya, digamos, es otra cosa, porque vos lo que haces es resumir o poner en un lenguaje más adecuado lo mismo que dice el artículo, ¿no es así? Entonces, eso es un poco para mí el ideal, que te contacte el medio porque apareció algo, está hablando fuera de la comunidad de Arroyos, de Tres Arroyos, ¿no? Ahí es un mano a mano, es una cosa más, pero cuando eso trasciende, digamos, cuando va a trascender y va a medios nacionales y demás, nos ha pasado en los últimos años, que nos han contactado por la publicación en estas revistas de alto impacto, ¿no? Que eso para mí es un poco lo más cercano al ideal, porque además ya cada vez hay más profesionales, incluso hay una diplomatura en la Universidad Nacional del Centro, que nosotros estamos desarrollando ahora en la Facultad de Ciencias Sociales, que hay una diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia, ¿no? Que es la idea de que los comunicadores sepan cómo difundir ciencia, ¿no? Que algo que no aprenden entonces ahí está funcionando ahora en este momento. Así que si alguno está interesado, puede buscar, ¿no? Universidad Nacional del Centro, Facultad de Ciencias Sociales, en la página donde están los posgrados y las especializaciones. Genial, muchas gracias. Para redondear, yo no sé, si no hay alguna pregunta, yo querría redondear con una idea final que me quedó dando vueltas y me parece importante remarcarla, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. No, ya lo cerramos porque ya estás como sobre la hora. No, yo creo que también, no sé bien cómo, evidentemente en el caso de Gabriela hay una fuerte relación con la comunidad y no sé en el caso tuyo, Mirta, cómo está funcionando con la comunidad local, ¿no? Pero lo que a mí me queda claro también es que nada se puede hacer, ningún sitio arqueológico puede ser patrimonio, ni preservación, ni nada, si va en contra de los intereses de la gente que vive en los alrededores de ese sitio, ¿no? O sea, está destinado al fracaso, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando uno de los para hacerla muy corta la historia, el señor desde que yo empecé a excavar, había un señor Colantonio que tenía unas vacas donde está el sitio ahora, en esos terrenos municipales. Y él, a cambio de eso, le daba leche al asilo de ancianos de la municipalidad, ¿no? Como un pago por un canon por tener unas vacas lecheras. El hombre vendía y daba leche, ¿no? Al asilo de ancianos. Y ese era un arreglo que estaba desde que yo empecé a ir, desde que fui con Rey González. Estaba el señor Juan Antonio, que tenía una casa enfrente al sitio, del otro lado de la calle. O sea, se ve la casa de él y está ahí. En un momento, cuando empezamos con el centro de interpretaciones y demás, varias veces se planteó, pero se había planteado en sacar las vacas. O sea, ¿no? El señor Colantonio murió, ahora estaba su hija con su hijo, o sea, con el nieto de Colantonio, haciendo lo mismo. Y todavía, hasta hace poco tiempo, vivía la esposa de este señor Colantonio. La esposa del señor Colantonio a veces iba a visitar el sitio, y Colantonio también, y la hija, cuando estábamos excavando, ¿no? Y la señora, que era muy viejita, había nacido del sitio a 200 metros. ¿No? A 300 metros había nacido. Y después su marido había estado a cargo, el señor Colantonio, del tiro federal, que estaba a 150 metros del sitio. Y después de haber estado, ella se había mudado en esta chacra donde vive ahora y donde tenía las vacas ahí. O sea que toda su vida había estado a una distancia no mayor, viviendo a 300 metros del sitio arqueológico. ¿Cómo podíamos nosotros venir y decirle, mire señora, usted, su marido, su hijo, su nieto, tuvieron las vacas acá todo este tiempo, sáquenlas, ¿sabe qué? Porque ahora este es un sitio arqueológico y que había sido arado además y todo, digamos, ¿no? Entonces dijo, no podemos, cualquier estrategia de preservación del sitio tiene que ser
con los colantonios adentro, o sea, tiene que incluir a los colantonios, no podemos pensar nada que los deje afuera, porque entonces yo me sentiría mal también y creo que sería una pésima estrategia, ¿no? Porque Colantonio sería el enemigo público número 1 del sitio porque le quitó 50 años de trabajo, de alguna manera, de tradición, de sentido de pertenencia y demás, ¿no? Entonces, Sí, digo, nada, una reflexión final y me parece que en el caso de Arroyo Seco esto se ve muy bien, ¿no? Que cualquier plan de manejo y gestión tiene que tener los vecinos que están al lado bien metidos. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, seguramente todos ustedes saben lo que digo y están de acuerdo con esto, pero me parece que este era un caso muy nítido, ¿no? Para balancear un poco preservación, ¿no? Vacas afuera versus vacas adentro y la gente feliz. Y de hecho ahora este muchacho Colantonio es el cuidador del sitio, ad honorem, digamos, pero es el que está atento y cuando ve algo llama por teléfono a la directora del museo o a la policía y viene si ve que se metió gente y demás, ¿no? Es una especie de cuidador espontáneo, ¿no? Del sitio. Claro, por la propia apropiación, y eso también es como, en la misma de la cereza de la torta, es como pensar, 40 años atrás hubiera sido sin dudas esta gente que se vaya, que saquen las vacas porque rompe el sitio, y hoy Claro, por hoy tenemos claro. tenemos una mirada diferente en relación a esto, porque además hacen a la propia historia del sitio y a la propia historia del lugar, y también es hasta un recurso para generar empatía entre los visitantes en un centro de interpretación patrimonial, digamos, es más, es una vía de acceso a distintas miradas sobre un sitio que no es una foto de un momento de 14.000 años atrás, sino que tiene 14.000 años de historia en realidad. Claro. En un continuum, hasta Colantonio. Y los colantonios están adentro, exactamente. Y los colantonios están adentro, exactamente. Y nosotros arreglamos cuando vamos a excavar, por ejemplo, el tema de las vacas, a veces le decimos, bueno, que meta más ovejas, por ejemplo, ¿no? Ahí arreglamos un poco según cómo esté el pasto y, en fin, o sea, y eso además ayuda a preservar el sitio, insisto, también, porque con el pasto corto no hay tanta, ¿no? Peludo ni nada. Si lo dejaríamos sin nada, tendríamos unos pastizales gigantescos, o habría que estar pagando la gente del municipio y estar cortando el pasto, ¿no? Y qué mejor que se lo pongan las vacas y las ovejas. Esos mismos. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que bueno, un placer como siempre escucharte y la presentación de Tamaño Sitio con toda su historia, con toda su gestación y con toda su gestión, no gestación. La verdad que súper lindo. Me encantaron también los ejes que planteaste al principio, también de esta cuestión de que va entre la importancia y la vulnerabilidad al plantear la gestión de los recursos arqueológicos, de los sitios, etcétera. Pero me parece que todo eso vamos a estar trabajando o van a estar charlando Mirta, Gabriela y vos la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, en un conversatorio donde van a enlazar o desenlazar las distintas experiencias de los tres en sus respectivas gestiones de recursos arqueológicos en lo que les ha tocado y han elegido, porque todos en parte nos han tocado algunas cuestiones y en otros tantos también las elegimos. La verdad, muchísimas gracias. Sé que te tenés que estar yendo ya en un par de minutos, así que no sé si... Vamos a escucharlo a Mariano Bonomo, que va a dar una charla sobre arqueología de los trabajos que estamos haciendo en el Delta Superior del Paraná ahora. 18:30, canal del Museo Serrano. YouTube, Museo Serrano. Sí, también vi que en el UNICEN también estaban con algunas charlas Mañana. Mañana. No había llegado nada, a mí por lo menos no me había llegado nada como para... Sí, mañana a 19 horas, está bien. Tenemos una serie de charlas que organiza el doctorado con la Universidad del Norte de Barranquilla. Mañana es sobre, está Augusto Yuela y Rafael Gazón, dan conferencias. Bien. Bueno, y ahora Mariano Bonomo. En el canal... ¿Perdón? Sí. Que para los que somos de Rosario o de Santa Fe es tema de arqueología del Taica, me imagino. Así sí, que, exactamente. Vamos a hablar del sitio, va a hablar del sitio de los Tres Cerros, que uno se para arriba del sitio y ve Rosario. Así que claro. Es uno de los sitios arqueológicos más cercanos al monumento a la bandera que hay. Que se ve muy nítido. Perdón, el más cercano es el pasaje de juramento que lo une con y ahí es Cabello. Yo dije uno de los sitios más cercanos, no dije el más cercano.
Sí. Bueno. Nada, bueno, espero, yo tiré algunas ideas ahí que tengo un poco desarticuladas, me parece, pero espero que se haya, bueno, nada, que sirva para pensar un poco todo esto, ¿no? ¿Sí? Sin duda. Claro igualmente yo quiero acotar algo, no se ofendan, pero el sitio arqueológico más alto del mundo es el Yuyayac. Ya lo dijo Constanza, se te reí y vos varias veces. Bueno, infinidad de veces. Tal cual. Yo estuve en el sitio más bajo del mundo también. ¿Saben? Perdón, en el museo más bajo del mundo, no en el sitio más bajo del mundo. Es el museo de Set que está en el Mar Muerto. O sea, claro. 230, 240 metros por debajo del nivel del mar. Que lo dirige Konstantinos Politis, que no es nada mío, pero se llama igual que yo. Y que entonces, como nos llamamos igual, tuvo la deferencia de mostrarme el backstage del museo. Es muy interesante. Qué bueno. Me acordaba de rating, un ranking de el museo más. Este es el más bajo del mundo. Es el opuesto al Yuyayaco. Exacto. Bueno, nos encontraremos la próxima entonces. Bien. Nos encontramos la próxima. Sí, muchas gracias, Gustavo, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Interesantísimo. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Gabriela Mirta, por estar. He visto muchas caras que hacía mucho tiempo que no veía. Lo vi por ahí a Charlie Peretti, otros 25 también, años. Sí. Mónica Verón. Un placer, la verdad. Bien. Bueno. Sí, también alumnos, Sandra, alumnos de primer año de la escuela, vi bastantes también. Sí. Bueno. Sí, para mí fue como emotivo ver a gente que hace muchos años que no veía. Qué lindo, qué bueno. Qué Nos bueno. veremos entonces. Nos juntamos con Mirta y con Gabriela y con ustedes. Bueno. Sí. Chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Muy, muy interesante. Bueno, chicas, seguimos el miércoles que viene. Dale, Mercedes. Nos esperamos.